Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Y estaba pensando cómo introducir este tema, que se llama hablar de corazón. La importancia que tiene el corazón cuando hablamos, en nuestro habla, en nuestro decir. Y no sabía cómo hacerlo, y estaba orando, y de pronto pensé en la escena del Calvario, cuando Cristo murió. Y fue un tiempo tremendo, ¿no? Ahí sí que se escucharon muchas voces y muchos silencios. Estaban los burladores, aquellos que gritaban, que se burlaban, que decían injurias, improperios, que había celo en su corazón, envidia. Y estaba aquel que de sus palabras solo salían palabras de misericordia, de compasión, de amor, de esperanza. Y mientras aquellos decían, bájate de la cruz, o le decían, tú que edificas el templo y derribas el templo y en 3 días lo edificas, ¿por qué no te salvas? Confío en Dios. ¿Y ahora quién le ha de salvar? Mientras todas esas palabras y sonaban ese crucifícale, sonaban seguramente, él decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y le decía al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de esperanza. Y realmente me impactó pensar en el Señor y en el control aún de su vida y de sus palabras, en los juicios que él tuvo, cayó y no habló. Y en la cruz, en medio de tantos dolores y sufrimientos y soportando toda esa burla, el control de sus palabras es increíble realmente. Y creo que es el mejor ejemplo que podríamos poner en esta tarde del tema que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro corazón y su incidencia en nuestra lengua, en lo que decimos y en lo que hablamos. Claro, su corazón estaba controlado por el Espíritu Santo y estaba haciendo la voluntad de su Padre. Por eso, Cristo pudo hablar y decir las cosas que dijo, aún desde la cruz. Qué hermoso, ¿no? Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias. Querido Padre Celestial, te damos tantas gracias por el gran privilegio que tenemos, que un día tú moriste por nosotros en la cruz. Y Señor, ese perdónalos, llega hasta nuestros días, porque tantas veces decimos cosas que no convienen, que no agradan, que no son como tú quieres, Señor, pero tú perdonas, y tu perdón siempre está dispuesto. Y te agradecemos por eso, porque tú nos has enseñado a vivir y nos enseñas por tu palabra cómo debemos hablar. Y en esta tarde queremos abrir tu palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, enséñanos por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, vamos a hablar un poquitito acerca de la lengua y el corazón. Y se han hecho algunas definiciones aquí en este año acerca de la lengua, aunque la Biblia no dice una definición, la lengua es. Pero, por ejemplo, Santiago dice que es un miembro muy pequeño que tiene mucho poder, ¿no es cierto? Y la lengua, si nosotros hablamos como un órgano físico, está en nuestra cavidad bucal y sirve para comer, para deglutir y para articular los sonidos, o sea, para hablar. Es un órgano que Dios colocó ahí con una función muy especial. ¿Y qué podemos decir de nuestro corazón? Es nuestro órgano vital, ¿no? Pero es el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Y muchas veces en la palabra de Dios se lo toma como sinónimo de alma al corazón, porque en realidad es el centro de nuestra personalidad. Somos personas no porque tenemos un físico, sino porque tenemos un corazón, una mente y una voluntad. Aunque
está, por supuesto, deteriorado, podríamos decir, por el pecado, pero eso es lo que ha impreso Dios en nosotros, es la imagen de Dios en nosotros, el corazón. Ahora, la Biblia nos habla mucho de la relación entre la lengua y el corazón, y de la relación íntima que hay entre ellos. Y hay muchos pasajes preciosos que podíamos buscar. Podíamos acordarnos, por ejemplo, de Romanos 3, cuando el apóstol Pablo está hablando ahí de la pecaminosidad del hombre, y dice, no hay justo ni hay uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, y me sorprendió ver que el meollo o el centro de ese pasaje tan terrible es el habla y la lengua. Porque dice, debajo de su lengua hay veneno de áspides y hace una descripción tremenda. También en Santiago, ya lo hemos visto, en el capítulo 3 se habla acerca de nuestra lengua y se dice que, bueno, que tiene poder para dirigir, tiene poder para destruir, es tremendo. Pero yo en esta tarde me quisiera referir a un pasaje que el Señor Jesucristo habló y está en Mateo capítulo 12, creo que es uno de los pasajes más fuertes de la palabra de Dios. Y vamos a mirarlo un poquitito, creo que se lo di a alguien para que lo lea, pero antes quería decir algo respecto del contexto. Ustedes saben muy bien que los fariseos buscaban al Señor con cualquier excusa para tratar de acusarle y de llevarlo a la muerte, pero ahora han llegado a lo sumo, porque el Señor acaba ahí en el capítulo ese de hacer unos milagros, y los fariseos, aquellos religiosos de su tiempo, están diciendo que los milagros que el Señor ha hecho no los hace en el poder de Dios, sino en el poder de Satanás. Y esto realmente mereció de parte del Señor palabras muy, muy duras, y son las que vamos a leer, y de ahí vamos a sacar 3 ilustraciones. A ver, ¿alguien tiene Mateo 12, 33 a 35? Muy bien, quiero parar para agradecer a la gente que estuvo haciendo esto y también a Haruko, que especialmente me ayudó con un PowerPoint humilde, pero creo que lindo, ¿no? Hablar de corazón. Y quería hacer 3 preguntas en este estudio. La primera es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, como leímos en este pasaje, es nuestro corazón. Y acá creo que el Señor Jesucristo da 3 ilustraciones. La primera es que el corazón es la raíz y las palabras el fruto. Ahí tenemos una raíz y un fruto. Y dice, como leyeron recién, si la naturaleza del árbol es buena, dará frutos buenos. Yo pensaba que los dientes cariados muchas veces dan mal aliento, fetidez, ¿no es cierto? Y así pasa. Y la palabra de Dios nos enseña acá que o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o sea, si mi corazón es puro y recto y tiene gracia, así van a ser también mis palabras, puras y rectas. Y dice, o haced enfermizo el árbol y su fruto echado a perder. Si el corazón está corrompido o viciado, no se puede esperar un lenguaje decente, ¿no es cierto? Y bueno, la Biblia nos enseña que si el corazón no es transformado, no es posible que la vida sea transformada. Pero pensando en esto, pensaba en el fruto, ¿no? ¿Cuál es mi fruto? ¿Cuál es el fruto de mis labios? Porque un día mi corazón fue regenerado, el día que acepté a Cristo. Ahora, ¿realmente los frutos que salen por mi boca son frutos buenos, rectos, puros? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es.
lo que hay en mi corazón, eso en algún momento va a salir. También pensaba, a veces uno ve cristianos y a veces personalmente puedo pensar, mi fruto a veces es agridulce o a veces es amargo. A veces no es como Dios quisiera. Así que cuidado. La segunda ilustración que da ese pasaje es que en el versículo 34, que el corazón es la fuente y las palabras son los canales o los arroyos. Porque allí habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, porque el corazón es como un manantial, ¿no es cierto? Que está constantemente haciendo rebosar o haciendo salir lo que lleva dentro. Las palabras muestran lo que hay dentro de nuestro corazón. Una lengua que dice mal del prójimo seguramente hablará mal de Dios, ¿no? Por eso Cristo le dice a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eran hipócritas. Y muchas veces hay hipocresía en nuestra vida. Mostramos una fachada blanqueada, pero dentro de nuestro corazón hay otra cosa. Y la Biblia dice que tarde o temprano eso va a salir. Solo la gracia de Dios, ¿no es cierto?, cuando recibimos a Cristo, puede cambiar, puede sazonar mis palabras y puede hacerme hablar como Dios desea. Así sabremos cómo hablar y cómo responder. En Mateo 15, 18 dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y la tercera ilustración, en el versículo 35, por eso acá las chicas pusieron el cofre, el arroyo y los frutos, es que el corazón es el tesoro o el cofre, y las palabras lo que el cofre encierra. ¿No es así? Y yo pensaba que el carácter de una mujer que ama, que teme y que obedece a Dios se muestra por lo que saca del cofre del corazón. ¿No es así? De un buen tesoro se sacan joyas preciosas. Y de un corazón que es temeroso de Dios, de un corazón que es obediente a Dios, bueno, salen gracias, palabras amables, actitudes correctas, enseñanzas sabias, convicciones firmes. Es que hay un secreto. La palabra de Dios almacenada en nuestro corazón y vivida, no solamente acumulada, sino también vivida, es un tesoro incomparable que nos va a hacer sacar cosas preciosas. Si podemos sacar la palabra, recibir la palabra, atesorar la palabra, vivirla, y luego seguramente podremos tener algunas de estas joyas que mencioné. Dice Proverbios 4:23, lo que decía Susana, sobre toda cosa guardada, como la cosa más preciada, la joya más preciada. Ojo, Suni, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro tesoro? ¿Cómo son las joyas del tesoro de nuestro corazón? Porque esas joyas se van a mostrar en algún momento. Así que la palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseñó, que los problemas de nuestro lenguaje son básicamente, o de nuestra lengua, son básicamente conflictos del corazón, porque la lengua revela lo que hay acá dentro, nuestro interior. En realidad, lo que hablamos, lo habla el corazón. Algunas enfermedades, como dije hoy, producen un terrible mal aliento, pero así ocurre con el pecado, ¿no es cierto? Su poder espera en los labios, se transmite por la lengua y se expresa a través de la boca. Y por ahí hay algo ¡sa!, que salió y no lo pudimos dominar. La manera de hablar revela nuestro estado interior, dice la palabra.
Es como yo pensaba, como si nos vieran las pantuflas cuando tenemos un vestido de fiesta o un traje. A veces nos arreglamos físicamente muy bien, pero cuando abrimos la boca se arruina todo. ¿No sucede así muchas veces? Muy bien. Así que, ¿quién tiene la culpa? Nuestro corazón, lo que atesoramos, el fruto que tenemos, lo que hay, lo que colocamos en nuestro corazón. Es lo que va a salir por nuestra boca. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué condimentos usás? Vamos a mirar un versículo precioso en Colosenses 4:6. ¿Alguien lo tenía, no? Para leerlo. Sea vuestra palabra, siempre, sea. Es como un imperativo, ¿no? Pero me encantó pensar en esto, ¿no? Porque dice con gracia. Hay dos condimentos ahí, por eso ahí tenemos algunos condimentos. Hay dos condimentos. Uno es la gracia. Y el Señor Jesucristo, como dijimos al principio, habló con gracia en los labios. En Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y en el Salmo 45 encontré una expresión que me encantó, porque dice, la gracia se derramó en sus labios. Qué hermoso, ¿no? Si alguien pudiera decir de nosotras que en nuestros labios se derramó la gracia, que hablamos con gracia. Y aun cuando él tenía que condenar el pecado, sus palabras eran palabras con gracia. Pero hay otro condimento más de ahí, dice, sazonadas con sal. Nosotros sabemos que se usaba y se usa la sal para conservar y también para sazonar. Y la sal sabemos que retrasa la corrupción. Así que es muy importante ese ingrediente, porque mis palabras como cristiana nunca debieran ser palabras insípidas, ni tampoco palabras corrompidas o obscenas, como hemos escuchado ya en otros estudios, ¿no es cierto? Y yo pensaba, ¿qué condimento le agregamos a nuestra habla? ¿Qué condimento le agregás? Rápidamente quiero recordarte el hecho de 3 corazones que están condimentados con cosas que hacen mucho mal a nuestra habla. En primer lugar, el corazón orgulloso. El corazón orgulloso. Y el orgullo es así para dar una definición muy rapidita, porque muchas veces hemos escuchado hablar del orgullo, es la elevación del yo. Pero el orgullo, creo que lo más importante que hace es que no le da lugar a Dios. No le tiene en cuenta, no le interesa. Y realmente hay tantos versículos, elegí 3 porque la verdad me dejaron pasmadas, ¿no? Porque uno estudia la palabra y realmente es tan rica y es tan específica cuando nosotros estamos estudiando algo que me hizo temblar. A alguien le di el Salmo 12, versículo 2 a 4. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Qué bárbaro, ¿no? Qué soberbia. Mi boca es mía, yo puedo decir lo que quiero. Habla el soberbio y el arrogante, ¿no? O la mujer arrogante, que llega a pensar que por su lengua va a prevalecer. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Y qué diremos de los políticos de este tiempo, no? Que cada uno tiene su verdad y que cree que con eso va a prevalecer, va a mandar, va a ordenar, va a hacer. Y nuestros labios, dice acá, son nuestros y podemos decir lo que queremos. Cuidado, cuidado, porque alguna vez tal vez se nos pasó esto. Yo soy así, yo voy a decir lo que pienso. Yo puedo decir lo que quiero.
porque soy un ser individual. Cuidado. Otro versículo, 59:12, Salmo 59:12. Si no lo tienen, yo lo leo, lo tengo acá. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos. Esto me hizo temblar, presos en su soberbia. Fíjense qué descripción, ¿no? ¿Ustedes no han conocido personas tan soberbias que están presas en la soberbia? Parece que nadie quiere estar alrededor, porque es una autosuficiencia y una soberbia y una jactancia, pero esta expresión de la palabra, que quedan como prendidos en su orgullo y en su autosuficiencia. Y hay otro también bastante fuerte en el Salmo 73, 8 y 9. Se mofa y habla con maldad de hacer violencia, habla con altanería, pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Qué bravo, ¿no? Su insolencia llega hasta el punto de que les parece que lo saben todo. Y hoy nos encontramos con mucha gente que lo sabe todo. Parece que saben lo de la tierra, lo del cielo, y no necesitan que nadie les enseñe nada. El corazón orgulloso genera perversidad y contención, injuria y cuántas cosas. Ahora, ¿cómo nos alcanza a nosotros esto? De alguna manera nos alcanza. A veces no queremos que nos enseñen, o a veces no queremos que nos digan lo que está mal, y tenemos actitudes de orgullo en nuestro corazón. Me encantó mirar el ejemplo de Ana, y quiero verlo, porque Ana para mí ha sido una mujer a la cual he estudiado tanto siempre de su vida, pero hoy me sorprendió, cuando estaba haciendo el estudio me sorprendió. Ustedes saben muy bien que era una mujer estéril y que, bueno, por la consecuencia de su esterilidad sufría mucho, y que Penina, la otra esposa del Cana, la irritaba, y que cada año cuando subían al templo a adorar, iban las dos, y dice que era continua la irritación. Dice, en 1 Samuel capítulo 1, dice, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que realmente debe haber sufrido muchísimo Ana, pero las oraciones de Ana son espectaculares, espectaculares, para hacer un estudio aparte. Y Dios escuchó esa oración y Dios respondió la oración de Ana y Dios le dio un hijo precioso. Pero en el capítulo 2 ella empieza a agradecer a Dios. Y en medio de ese cántico, de esa oración que es parecido al Magnificat de María, me sorprendió escuchar lo que ella dice. Bueno, empieza en el 2:1 y dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha, por cuanto me alegré en tu salvación. Y dice en el 2, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Y fíjense lo que dice el versículo 3, parece que le estuviera hablando a Penina, pero fíjense cómo le habló. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Qué maravilla, ¿no? Ella no dijo, bueno, ahora llegó el momento en que yo me voy a tomar la revancha. A Dios le toca pesar las acciones. Cesen, por favor, cesen los labios altaneros. Un ejemplo precioso. Ese deseo que hay en nuestro corazón de querer ser el primero, de ser el centro de la escena y de todas esas cosas que nosotros sabemos con respecto al orgullo y que muchas veces se deslizan en nuestra vida. Entonces, ojalá que hoy volvamos a reflexionar sobre esto y que no sazonemos nuestras palabras con orgullo, con altanería, con autosuficiencia. A Dios no le agrada. En segundo lugar, el corazón airado.
algo muy, muy, muy fácil de colarse en la vida de nosotras las mujeres y en nuestra lengua. La ira es una de nuestras emociones más poderosas y la ira tiene la capacidad de destruir. Casi siempre la ira se expresa por medio de las palabras. Cuando estoy enojada de pronto, exploto. Y ahí ocurren los problemas, ¿no? Porque viene la amargura. A veces cuando hay enojo, y enojo, y enojo, llega la amargura y al final a veces el odio. Y son compañeros de la ira o del enojo no resuelto que a veces hay en nuestros corazones. Y la Biblia habla tanto de esto también, de que la ira y el enojo provoca disensiones, contiendas, amenazas, murmuraciones. Pero hay también una definición en Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Y en el versículo 3 dice que genera conflictos. Y provoca contiendas. Por supuesto, el que es iracundo y peleador o peleadora seguramente va a suscitar contiendas y peleas. Dice que el altivo suscita contiendas y en Proverbios 15:18 dice que el hombre, vamos a decir que la mujer iracunda promueve, ya no suscita, promueve. Es el que anda por ahí viendo a ver si tiene alguno para acoplarse con él. Y en Proverbios 29:22 dice que el hombre iracundo levanta contiendas y que el furioso o el altivo muchas veces peca. Hay muchas consecuencias de la ira, ¿no? Del enojo. La rebeldía interna, casi siempre es el resultado de la ira. Yo pensé mucho mientras hacía este estudio en Daniel. Porque, ¿saben? Tengo que decir que algunas veces le hablé con mucho enojo. Y fue muy malo. Tuve que pedirle perdón. Porque yo veía que más enojada estaba, entonces más rebelde estaba él. Nunca, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:4, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero no provocarlos a ira. Y muchas veces disciplinamos porque estamos enojados, no con el pecado, sino con las consecuencias. Como muchas veces escuchamos, me rompió el jarrón, entonces estoy enojada porque me rompió mi jarrón y por eso lo voy a castigar. Y a mí me pasó y tuve que pedir perdón a Dios. Y yo sabía que cuando podía hablar con templanza, le decía, andate al dormitorio que ahora te voy a pegar. Y tenía que esperar porque a veces estaba muy airada. Era cosa de todos los días. Entonces podía entonces disciplinarlo y decirle por qué y explicarle por qué lo hacía. Y después nos arrodillábamos y orábamos y todo era tan bueno. Pero muchas veces ponemos ira y provocamos rebeldía. Y eso es tremenda. O amargura. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, y ojalá en esta tarde pudiéramos mirar bien, quiere decir fijar la atención, apreciar, estimar, juzgar, analizar hoy. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ira o de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. La ira o la amargura estorban en mi corazón y seguramente me van a hacer mal a mí y también a los demás. Me ponen obstáculos, dice acá. Y ser contaminados quiere decir ser corrompidos o dejar penetrar la inmundicia. ¿Y cuántas veces dejamos? Nosotros sabemos esto, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿cuántas veces dejamos entrar estas cosas en nuestro corazón? Permitimos que entren estas cosas y que salgan por nuestra boca. ¿Y cuánto tenemos que arrepentirnos después? Entonces, ¿con qué sazonamos? ¿Qué condimento le ponemos? Tal vez a veces le ponemos un poco de enojo o de ira. Y la ira puede derrumbar una familia, puede destruir una pareja,
porque una mujer airada y enojada y con palabras hirientes muchas veces destruye una relación o destruye el vínculo de amistad, Y realmente pensaba en esto, ¿no? En el corazón rencoroso, el corazón que no perdona. Y es muy triste encontrar cristianos que tienen un corazón rencoroso que no perdona. Siempre con Jorge hemos puesto ese versículo de no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y a veces a mí me ha costado tanto llegar al final y tener que decir, bueno, ahora basta ya por hoy, aunque han sido muy pocas veces, pero de todas maneras, qué bueno es llegar al fin del día y decir, estoy enojada con alguien que amo, con alguien cercano, con mi hijo, con mi esposo, con mi vecina, y arreglar las cuentas. Tener un corazón sensible a la palabra y sensible a lo que Dios quiere que hagamos. Y por último, un corazón miedoso. El miedo. El otro día Graciela, cuando hablaba, dijo que el miedo manipula nuestras lenguas, pero el miedo tiene la gran capacidad de manipular a las personas, a las naciones enteras. Ahora los políticos a veces dan discursos con miedo, que va a pasar esto y aquello y lo demás allá, y va a venir aquello, y bueno, y manipula, el miedo manipula. Desde este punto de vista quería ver yo, en cuanto al miedo. El miedo nace en nuestro corazón de diferentes maneras, porque mis emociones son afectadas. ¿Por qué? Porque tengo miedo muchas veces a perder cosas. Por ejemplo, posiciones, una posición que tengo, la reputación, porque alguien dijo algo de mí, por miembros de mi familia, por un hijo que fue a la escuela y dijo, ¡guau! Ustedes saben que los chicos cuentan absolutamente todo. Yo me enteraba de todo lo que pasaba en la casa de ustedes por sus hijos, porque los chicos cuentan todo. Y tenemos miedo a veces de perder nuestra reputación, nuestro lugar, de perder riquezas o poder o felicidad o ganancias futuras, no sé, tantas cosas. Hoy la gente tiene miedo por las amenazas a la seguridad o a la supervivencia, pero eso para nosotros no es un problema, porque eso tiene que ver con nuestra confianza en Dios, ¿no? Estamos confiados en Dios. Estoy hablando del otro tipo de miedo. Ese miedo que da, como por ejemplo, ¿alguien tiene Mateo 26, 59 y 60? Ahí está hablando, antes que lo lean, de los escribas y los sacerdotes y los principales, que él dice que le tenían miedo al Señor, porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, ¿de qué tenían miedo? Que le sacara su posición, el lugar que ellos ocupaban en el pueblo. ¿Y qué dice ahí en el 59 y 60? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ahí está una de las consecuencias del corazón con miedo por perder posiciones, la falsedad o el falso testimonio. ¿Cuántas veces nos descubren en alguna cosa? No, mi hijo no, yo no. Falso testimonio. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo, lo vemos a Pedro en una situación terrible, en el versículo 73, 26, 73 y 74. Qué terrible, ¿no? Él que había estado con Jesús, pero tenía miedo que lo descubrieran, que era un discípulo, tal vez tenía miedo que lo mataran también a él, no sé qué le sucedió, pero dice la palabra que maldijo, y mentiras, o sea que se defendió. Fíjense, era un discípulo de Cristo y sin embargo lo hizo, mintió porque tenía miedo. Y entonces ya casi terminando en esta tarde y resumiendo, ¿de quién es la culpa?
de nuestro corazón, de lo que colocamos allí. ¿Qué condimento usás para sazonar tus palabras? Tal vez un poco de pimienta, de altanería o de jactancia, o de soberbia o de autosuficiencia, ¿no? O tal vez un poco de orégano, de ira o de enojo, o de contienda. Enseguida sale tu palabra, pronta, rápida. O tal vez un poco de perejil, de falsedad, de engaño, de mentira. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, la Biblia nos habla de un corazón nuevo, ¿no? Y nosotras, todas acá, creo, todas, podemos dar testimonio que el día que recibimos a Cristo, Él nos dio un corazón nuevo. ¿No es así? Él nos dio un corazón nuevo. Y qué hermoso, ¿no? Pensaba en los trasplantes de corazón y las esperanzas que tienen las personas en un trasplante de corazón. Pero Dios trasplantó nuestro corazón, sacó nuestro viejo corazón y puso un corazón nuevo en ese lugar. Y David así lo entendió, que necesitaba, y dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, qué hermoso si esta pudiera ser nuestra oración. Dios, crea nuevamente, otra vez más hoy, crea un espíritu recto, limpio dentro de mí. Porque Dios puede plantar humildad donde hay soberbia, y puede poner paciencia donde hay enojo, y puede poner amor donde hay miedo o donde hay odio, ¿no? Y qué hermoso, Él nos dio un nuevo corazón para sentir como Él siente, para pensar como Él piensa y para decidir como Él decide. Y tenemos que buscarle a Él, nada más. Entonces, ya finalizando, 3 consejitos, 3 verbos. Comprometete como David, comprometete. Dice David en el Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Está dispuesto nuestro corazón para analizar, para ver en la profundidad qué hay? En segundo lugar, cuida la sensibilidad de tu corazón. O que nunca perdamos la sensibilidad cuando se abre la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:7, un pasaje que siempre usamos para los inconversos, pero hoy Dios lo trajo para mí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay nada peor que un corazón endurecido de un hijo de Dios, porque es muy difícil ablandarlo. Que le pidamos cada día al Señor que podamos tener un corazón sensible a su palabra y a su voz. Y lo último, el versículo que estudiamos para hoy, qué precioso, ¿no? Es uno de mis versículos predilectos. Cumplí, el tercer verbo, cada día lo que Dios desea para nosotros. Y me encantan esos verbos del principio cuando dice, ¿quién diera que tuviesen? Es como que Dios está anhelando esto de nosotros. ¿Quién diera que tuviesen, Deuteronomio 5:29, tal corazón que me temiesen? Temor de Dios, saber lo grande que es Él y la poca cosa que soy yo, que me temiesen y guardasen todos los días, todos los mandamientos, mis mandamientos. Y es precioso la promesa, ¿no? Para que a ellos y a sus hijos les vaya bien todos los días. Amén. Amén. ¿Vamos a decirlo todas juntas? ¿Vamos a repetirlo? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Que el Señor nos bendiga realmente.